días para cada una. Gracias a Dios por su vida, por estar aquí atentas y listas y preparadas para aprender de la palabra de Dios. Bueno, el tema pues tenía que terminarlo nuestra maestra Jenny, pero ella tuvo que salir para una situación familiar. Entonces yo voy a terminar el tema y doy gracias a Dios por la vida de estas dos maestras, tanto Mónica como Jenny, que durante todo este año nos han enseñado acerca de la teología. Pero vamos a terminar el tema. Yo sé que ustedes tienen esta hoja que Jenny les entregó la clase pasada. ¿La tienen? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esa hojita, tú no la tienes. Bueno, entonces ahorita, 1, 2. ¿Quién más tiene? Bueno, entonces Marisolcita, tú me ayudas a sacarla. Aquí tengo ya la hojita para sacarle fotocopia. Unas 5 por ahí. Unas 5 hojitas vamos a hacer. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Esa hojita la vamos a trabajar sí, Cielito la tiene. Vamos a trabajarla en casa. Bueno, por este lado tengo unas niñas muy lindas que están en diálogo. Bueno, entonces la idea es que esa hojita que tienen ustedes van a trabajarla en este tiempo en casita, y lo que yo voy a hacer es que por medio de una presentación de PowerPoint vamos a seguir viendo el tema que Jenny dejó en este tiempo. Entonces vamos a orar para que sea el Señor que bendiga, dirija. Quiero que estén muy atentas, muy presentes aquí, que su mente y su cuerpo, ¿dónde deben estar? Acá, ¿sí? No solamente el cuerpo y la mente por allá en otro lugar y que voy a hacer de almuerzo, no se me preocupen por eso, que Dios tiene el control. Así que este es el tiempo, ¿para quién? Para el Señor. Tranquilas, concentradas, lo que el Señor nos quiere hablar, porque el Señor todos los días nos habla de una manera y nos enseña. ¿A quién no le enseña el Señor todos los días? A todas. ¿Por qué? Porque es una fuente que inagotable. Tú puedes aprenderte y saberte este versículo, y un día el Señor te lo veía, no lo había visto de esta forma, es la forma que el Señor nos habla. Así que vamos a orar. Señor Jesús, damos infinitamente gracias por el tiempo que nos das, por la oportunidad, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, aligera los pies de las damas que han de llegar a este lugar, Señor. Que el enemigo no las desanime, no les ponga de pronto excusas, sino que tenga la necesidad. Que el Espíritu Santo les levante, les anime, les constriñe su corazón y digan: tengo que estar en la casa del Señor, en la casa de mi Padre, para seguir aprendiendo más de ti. Y que tú, Señor, las traigas, aligere sus pasos, que no haya ningún impedimento, sino que estemos aquí, dejando nuestras preocupaciones afuera, porque aquí tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana, por las damas aquí presentes, por sus vidas, por aquellas, Señor, que están en enfermedad que tú reconoces, Señor, que tú les sanes, que tú les dirijas, que tú les ayudes, que tú les fortalezcas. Aquellas que están desanimadas, Señor, que tú las traigas, porque la única medicina para nuestro cuerpo y nuestro espíritu eres tú, es tu palabra, Señor, es tu escritura, Señor. Gracias doy por este tiempo maravilloso, que sea el Espíritu Santo el que hable, redarguya, dirige y selle este tiempo de estudio, pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amadas, hoy hablando con Yolanda me encontré con algo muy, muy interesante, y yo veía unas hojitas que las tenía, y cuando dice, no, es que esto lo estoy poniendo en la carpeta del tiempo de alabanza, y dice así: tu hijo está aprendiendo teología de ti, incluso cuando no estás enseñando.
Y dice tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y acá me gustó mucho porque dice oración que él observa, paciencia que él aprende, reconciliación que él recuerda, un corazón de que observa, un corazón que aprende, fe práctica que él imita. Hermoso. Y que él está viendo eso de quién, de sus padres, de su núcleo familiar. No, aquí yo no veo ningún vecino, sino su núcleo familiar. Y esa es la teología. Y voy a comenzar con algo muy curioso que usted, bueno, Alex, que tiene que ver con lo que está hablando y con lo que va a seguir enseñando, pero a mí me gusta la enseñanza práctica, que ustedes como que les queden en la cabecita, porque el Señor Jesús enseñaba de una manera que práctica, sencilla, con parábolas, con historias, tanto que los niños aprendían de esa manera tan especial. Así que vamos a comenzar con mi presentación y de pronto apagamos esta lucecita. Alguien que me ayude a apagar. Gracias, Jenicita. Entonces, vemos aquí la teología. La teología dice, gracias, Jenicita. ¿Qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Y útil ¿para qué? Es justicia. ¿Y qué está subrayado? Enseñar, redarguir y corregir. Esa es la teología práctica, no de un conocimiento que yo diga, sí, yo sé que se dice en hebreo y en griego y mejor dicho, no, sino que realmente sepan y entiendan realmente qué es la teología. Y está ese muñequito pensando, bueno, ¿qué es la teología? Eso yo como que me parece aburridor. Y ya llevamos, mis amadas, ¿cuánto tiempo estudiando con nuestras maestras? Llevamos para 6 meses acerca de teología. Ahora quiero pasar a la segunda diapositiva. Alice, a ver, ¿qué te pasó? Estás como loca. ¿Te equivocaste? ¿Vas a enseñar anatomía? No. Lo que pasa es que yo pensaba, y cuando uno prepara ya las clases, uno dice, bueno, la teología, pero la teología es la radiografía de Dios mismo, ¿sí? Inspirada en la palabra de Dios. Y la única manera de yo conocer una radiografía, ¿sí? Saber cómo están mis pulmones. ¿Será que yo puedo ver mis pulmones? ¿Tú te los puedes ver? ¿Cómo están por dentro? ¿Cómo es? La única manera es, ¿sí? Es saber cómo están mis pulmones. Y la única manera de conocer a Cristo es inundándome con la palabra de Dios, escudriñándola, conociéndola. Y la única forma es esa. ¿Para qué? Pasemos a la segunda diapositiva. ¿Qué ven ahí? Un pulmón enfermo, ¿cierto? Entonces, ¿será que yo sé cómo están mis pulmones con simplemente mirarme en un espejo? No, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo la radiografía, realmente la esencia de la teología en la palabra de Dios, voy a saber si estoy o no enferma. Cuando yo estoy enferma, empieza mi cuerpo a dar alarmas, ¿no? Como que porque me duele acá, porque estoy tosiendo, porque me siento aquí, porque es una forma que el cuerpo te está diciendo, oye, cuídate, algo está pasando. Igualmente la palabra de Dios te empieza a ti, el Espíritu Santo es el que te va a decir, mira la radiografía de tu vida, ¿qué está pasando? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes como que no te dan ganas de orar, de leer la Biblia? Como que es que yo la oro y como que no, hay algo que no, ¿sí? Entonces es ahí que empezamos a entender realmente qué es la teología, ¿sí? ¿Estamos?
¿Sí me han entendido? Porque a veces la idea no es llenar unas hojas o, ay, sí, este libro ya vamos en el capítulo 5, nos falta la mitad y completamos un libro de 250 páginas. No, yo quiero que ustedes aprendan que la teología tienen que empezarla a vivir. Que ustedes tengan la mente de Cristo para que su vida espiritual no se empiece a enfermar. Y que empiecen cómo actúo, cómo hablo, cómo pienso, cómo respondo, cómo hago las cosas para el Señor. Es ahí, en la radiografía de tu vida. Sigamos. ¿Y ahora qué es eso, Alex? Ya pasamos de anatomía a biología. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a veces creemos que la teología nos ponemos como esas pavos reales. ¡Wow! Yo sé teología. Uy, yo mejor dicho, ya llevo X cantidad de años. Uy, ya no caminas sino levitas. No, pero es que tú no sabes cuál es el Juan 3:16, tú no sabes cuál es el versículo 3, tú no sabes Romanos 3:23, uy, qué terrible. Y somos pavos reales, ¿sí? Pero ustedes han visto realmente el traserito de un pavo. Vamos a la cuarta diapositiva. Esa es la colita de un pavo. Un pavo por detrás es feo, ¿sí? Por delante es lindo, por delante ese plumaje que tú dices que es esa cosa tan, pero por detrás un pavo es feo. La colita ahí toda peluda y hay algunos pavos que tienen la colita pelada. Esta no pude encontrar una, pero y a veces somos así. Aquí en la iglesia levitamos, somos pavos reales, pero en otro lugar somos la colita del pavo, terribles. ¿Sí? ¿Sí? Así somos. Mi vida tiene que ser la radiografía de Cristo en mi ser todo el tiempo, constante, como esa radiografía de pulmones sanitos. Dime. Examina a Dios y conoces mis caminos y pruébame. Muy bien. Sigamos. Ahora, la huella, ¿sí? ¿Esa huella de quién es? De una persona. Y a veces estoy dejando mis propias huellas. Viene una ola y ¿qué pasa con esa huella? Se borra. Porque estoy dejando mis propias huellas, no las huellas de Cristo en mi vida. Pasemos la siguiente diapositiva. Yo tengo que seguir las huellas de Cristo para que realmente mi vida tenga un significado real ante los demás y que la teología que estoy aprendiendo todos los domingos y entre semanas hagan realmente una vida y haga mella en mi corazón. Que vean en ti qué conocimiento tienen, no, sino que vean en ti cómo vive a Cristo. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a empezar, ahora sí, Dios el Hijo, su muerte vicaria, pero quería como que enlazar todas estas ideas para que diga, oiga, sí, esta es la teología que yo quiero realmente aprender. Y con Jenny vieron Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Jesús a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vieron con nuestra profesora Jenny y también vieron unas palabras claves, ¿sí? Y una de esas palabras claves, ven la mano, es la mano de Jesús y el clavo. Y ustedes van a ver varias figuras en las cuales yo quiero que ustedes entiendan y no se les olvide que esta cruz que tengo atrás tiene dos significados. Tiene dolor y tiene libertad. Dolor porque tuvo un precio y libertad porque ya no vivimos en ¿qué? En esclavitud, en pecado, ¿verdad? Entonces tenemos estas palabras claves, vicaria, ¿sí? Y ustedes lo vieron con Jenny, vicaria, ¿sí? Como sustituto, actúa en lugar, es actuar. Jesús actuó en lugar ¿qué? De otro, ¿verdad?
¿Y quién lo dice? Isaías 53, 4 al 5, si ustedes quieren ir. Como les digo, esa hojita van a decir, pero Alice está perdida y la hoja no tiene nada que ver. No se me preocupen, yo lo que quise fue recopilar realmente el tema de Jenny. Y ustedes en su casita van a estar desarrollándolo donde quedaron con tranquilidad, porque son muchos versículos que aquí no podemos ver. Pero yo aquí tengo versículos claves que si quieren anotarlos o no sé si están en la hojita, y ustedes en sus casas muy tranquilamente con todo el tiempo van a poderlo hacer. Isaías 53, 4 al 5, que dice, ciertamente Él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades, sufrió ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos ¿por qué? Azotado. ¿Por qué? Por herido de Dios y ¿qué? Abatido. ¿Qué estoy leyendo? Palabras duras, muy fuertes, mucho dolor. Mas Él, herido, fue ¿por qué? Por sus rebeliones, por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, por tu rebelión. Molido ¿por qué? Por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Curados por la eternidad. Esa es la curación, por la eternidad. También hay otro versículo, 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con Él. ¿Quién debería estar en esa cruz? Tú y yo. Pero Él se hizo pecado de una manera hermosa. Fue una muerte vicaria, dolorosa. Él dijo, no, yo no quiero que ustedes sufran, yo sufro por ustedes. Qué amor tan grande y tan especial. Bueno, vimos vicaria, vemos expiación. ¿Se acuerda esa palabra que también la vieron con nuestra maestra? Expiación es cubrir el pecado. Y acordemos que en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios, porque simplemente lo cubría y lo quitaba temporalmente. Pero hay muchas iglesias que aún hacen eso. ¿Cómo así hacen sacrificios? No está a ese punto. Pero que la salvación, si tú pecaste, perdiste la salvación. Y cada 8 días está pidiendo, Señor, te pido que me salves, y Señor, quiero que tú seas mi salvador, y hace la oración de fe muchas veces, cuando el Señor dice que es una sola vez y para siempre. Y hay muchas iglesias que atemorizan a la congregación diciendo, entonces para poder quitar ese pecado, más platica. ¿O cuántas pecaste esta semana? Uy, no, como 5. Multiplica eso por más platica. Y a veces los atemorizan. Y si tú no haces esto, entonces si llegas a morir vas a ir al infierno. Cuando tú realmente has recibido a Cristo como tu Salvador personal, creyendo y con fe, no necesitas, sino simplemente llegar a Jesús con súplica para que Él te perdone. Muy bien. El Levítico 16:30 dice, porque en este día se harán expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados y quedarán limpios delante del Señor. Y el versículo principal que se hizo el Señor, ¿qué cordero? El de Juan 1:29, que fue el que leímos al iniciar, ¿cierto? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ya tenemos vicaria, ya tenemos expiación, ahora vamos propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es una manera en la cual el pecado es cubierto y redimido realmente. ¿Por qué? Por su Hijo, quitado de una vez. Esas palabras suenan como muy complicadas, Alex, pero esas son las palabras en las cuales yo defino qué es realmente la salvación para mi vida. Pero a veces cuando sé que el Señor me redimió, me quitó el pecado, me perdonó, aún sigo esclavizada. Yo quiero que pienses hoy
¿Se acuerda que vimos un libro que se llamaba La libertad en Cristo? Y duramos casi un año hablando, estudiando el libro, que fue lindísimo, y cómo realmente tengo la libertad en Cristo. ¿Y te acuerdas cuando yo traje unas cadenas, se las puse a Katia, toda la clase, y ella me miraba, y yo, pero ¿por qué? ¿Y qué te sientes? ¿Está cómoda? No. A veces andamos con esas cadenas aún todavía, que no me dejan sentir ni vivir la libertad en Cristo, cuando el Señor realmente ya hizo todo por mí, y lo hizo. Y Romanos 3:25, ¿qué dice? Hermoso, en su paciencia. Qué cosa tan linda, ¿no? Palabra que debemos aprender, paciencia. Pero aquí hay dos palabras que es contundente, que dice fe, donde dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en su sangre, ¿sí? Son dos complementos, el cual uno no funciona con el otro. Porque puede ser que el Señor derramó su sangre, pero si yo no tengo fe. Y si yo tengo fe, ¿pero en qué? ¿O en quién? En fe y su sangre. Esa es la esencia realmente de la salvación. Bueno, sigamos con la diapositiva, Albeirito. Bueno, no, pero la anterior, porque nos falta una palabra. Entonces ya tenemos creación vicaria. ¿Y qué falta? Reconciliación. Es para todo el mundo esa puerta que Dios ha abierto por medio de su Hijo. Cuidado con la teoría calvinista. Wow, está en auge, donde dice que la salvación es solamente para algunos, otros sí y otros no. ¿Tú crees que todo un dolor en el cual el Señor pasó sería por unos poquitos? No tiene sentido. El Señor realmente murió por todo el mundo, por todo aquel que Él cree. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que Él cree en Él no se pierda, mas tengan que. Muy bien. La palabra griega katayazo, ¿sí?, significa reconciliar. Esa es la reconciliación que el Señor me dio por medio de su Hijo, para llegar ¿a quién? A mi Padre Celestial. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí han entendido? O Alice está aquí como que no estoy entendiendo nada. ¿Está claro? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Sigamos. Muy bien. Entonces vamos a Romanos 11:15. Y Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, este versículo es muy importante saber un poquito el contexto. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere esa exclusión que dice ahí? Fue el rechazo temporal que el Señor tuvo de su propio pueblo, Israel. El Señor dice, no me creyeron. Y es la exclusión a la que se refiere, porque su exclusión, ¿sí?, es la reconciliación con el mundo. Bueno, está bien, entonces mi pueblo no me reconoce como su salvador, pero bueno, está bien, yo sigo reconciliando ¿a quién? Al mundo. ¿Qué será su admisión sino una vida entre los muertos? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Esto se refiere a la futura restauración y aceptación de Israel, porque algún día aquel pueblo que le entregó, crucifícale, todos doblarán rodilla y confesarán que Jesús es el Señor. A ese pedacito se refiere cuando reconozcan a Cristo, cuando haya ese avivamiento en su pueblo, que va a ser después del momento de tribulación. Antes no. En ese momento van a decir, oye, sí, verdad, ese era el Salvador.
marca realmente el cumplimiento definitivo de un plan redentor para todo el mundo de su Padre Celestial Dios. Bueno, vamos a segundo de Corintios 5:19. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya lo hemos leído. Ahora, Juan 3:16, que es un versículo muy importante, en la cual, Alex, yo ya me lo sé de memoria. Muy bien, excelente, excelente. Pero aquí, porque de tal manera, ustedes se han puesto a pensar qué significa de tal manera. De tal manera, exactamente, indica esa intensidad, esa grandeza, esa forma tan gloriosa, tan hermosa en que Dios entregó a su único hijo, su tesoro más preciado, su único hijo, ¿sí? Y aquí vemos una intensidad de tal manera, es una intensidad que resalta el amor de Dios. ¿Han entendido eso? Ese de tal manera es una intensidad, es un amor incondicional, un amor sacrificial. No es un sentimiento pasajero, sino que el Señor, a pesar de mi actitud y pecados, porque ¿quién de nosotras, levante la mano la que no peca? Todas pecamos de una u otra manera, ¿sí? Y el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿cierto? Se hace mentiroso. Entonces es ahí donde ese amor tan incondicional viene con una acción, la acción que vimos en la cruz. No solo sintió el amor, sino también actuó. A veces, amadas hermanas, nosotros decimos, ay sí, lo siento, ay sí, pobrecita, ay sí, y se queda en palabras, pero en poca acción. Muy bien. Señora. Amén. Así es. Bueno, vamos a la otra, se nos fue Albeirito. No, ahí está, es que no lo veo. Listo. Bueno, el problema que Cristo vino a resolver, ¿sí? Puse esa foto porque es dura, pero la realidad realmente es la que vino. Mire, mis amadas, estos versículos son realmente plan de salvación, ¿sí? Cuando tú hablas de Cristo, de que Él vino a salvarnos a toda la humanidad de nuestros pecados, estos versículos que vamos a ver aquí son claves, ¿sí? Y que dice primeramente, todos hemos pecado. ¿Qué lo dice? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la teología en la cual yo tengo que estar preparada para dar el plan de salvación. Luego dice, el pecado merece la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, todos hemos pecado, el pecado merece muerte, y Dios ¿qué? Muestra su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Muy bien. ¿Entendemos a qué vino el Señor Jesús? ¿Entendemos cómo podemos nosotros testificar a otros? Mis amadas hermanas, no seamos egoístas. Uy, Alice, ya empezó Alice, ya empezó. Yo jalo muchas orejas. Sí,
Yo jalo orejas con todo el amor y exhorto con el amor, pero realmente a veces yo ya soy salva. Allá cada cual con su problema. Mis amadas, tengo que estar preparada, y esa es la teología del pulmoncito sano de Cristo, para poder yo llegar a que otros, los enfermos, realmente sepan. Yo no puedo callarme, y tengo que entender que este conocimiento de que todos hemos pecado, de que el pecado merece muerte y que Dios muestra su amor, tenemos que tener en nuestra mente para decir: mira, Señor, te ama, a pesar de lo que yo he hecho. Pero por supuesto, si el Señor, faltando unos minutos, perdonó a un ladrón que en su vida no hizo nada bueno, y lo perdonó en el último momento, y no te preocupes, estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Sí. Exacto. Eso es el reino de los cielos. Y la palabra de Dios es eso, la esencia que nos enseña realmente que la salvación. Sigamos. Ahora, pues ya lo han visto con la profe, otro tema ya lo estamos viendo acá. 5 verdades de la cruz. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 verdades? Amor, redención, propiciación, reconciliación, sustitución. Y coloqué, faltaba uno, y dije, pues el más importante, perdón, ¿no? Entonces, la redención, en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir, y para dar su vida, ¿qué? Por pocos, por muchos. Exactamente. Propiciación, ya lo vimos. Reconciliación, ya lo vimos, ¿sí? Lo que el Señor, propiciación, lo que el Señor hizo por mí. Reconciliación, todo lo que Él da con amor para que yo sea reconciliado con mi Padre. Y quiero que ustedes en casa lean 2 Corintios 5, 18, 21, por favor. ¿Sí? 5, 18 y 21. Estos son versículos en los cuales el Señor dice que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí nos enseña ese versículo la forma tan hermosa de reconciliación. Sustitución, increíble, es algo que yo merecía, lo hemos repetido, pero es algo que Cristo hizo realmente por mí, y lo hice en Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien. ¿Y qué dice primera de Juan? Ahora el perdón. Qué palabra tan importante en nuestra vida, mis amados, porque nos cuesta perdonar. Y aún sigo esclavizada con esas cadenas, porque no, yo perdoné, pero es que yo perdoné, pero no olvido. Ahí esa semillita de rencor allá en mi corazón, que toda maleza se queda quietica. La maleza va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ustedes han visto? Sí, ¿ustedes han visto cómo esa maleza ahoga una matica? Yo sí lo he visto aquí en mi jardincito. ¿Sí? Y de ahí empieza, y oye, por la matica que yo sembré, ¿dónde está? Está ahí. ¿Por qué? Porque no se le ha quitado la maleza, y nosotros no nos quitamos la maleza y vamos ahogándonos, y empezamos a sentir rencor. A oxigenarse, o a veces
corto la maleza, pero no la raíz. Y es la forma en que nosotros perdonamos. Sí, yo perdono, pero lo corto. Pero la raíz queda. Y el resentimiento, yo es que esa persona no la puedo ver. Es que ya no, mejor dicho, yo la saludo y nada más porque tengo esa cosita, mis amadas, el perdón. Por eso es que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Debo estar confesándome cada momento y cada instante. Sigamos. Ahora, ahí está la señora, ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Errores que debemos evitar, ¿sí? Y aquí ahí ustedes van a decir falso, verdadero, y lo tienen también en sus hojas. ¿Cristo murió solamente como mártir valiente? No, ¿cierto? Falso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿qué? Por nuestros pecados, conforme a quién, a la Escritura, a un propósito, a un plan perfecto de su Padre. La otra pregunta, ¿Cristo murió solo para inspirarme a mejorar? ¿Solamente es una inspiración? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ahora, ¿Cristo murió voluntariamente por sacrificio por el pecado? Claro, voluntariamente. Eso lo dice Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar, y este mandamiento recibe ¿de quién? Amén, de mi Padre. Y la última, ¿la salvación se recibe por fe personal en Cristo? Amén. La salvación se recibe solamente si tú decides tomarla, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, sino no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, mis queridas, vamos a la última diapositiva. La aplicación. Yo no quiero que ustedes se lleven realmente una teología, ¿sí? Sino que lleven la aplicación de la teología. Y en estos minutos que me queda rápidamente, quiero aplicar la teología en esa palabra última, el perdón, porque es lo más difícil para el ser humano, perdonar. En este momento, ¿tienes algo en tu corazón por alguien? Que aún tienes que es que Jesús realmente te perdonó, y ya no vives tú, sino vive ¿qué? Cristo en ti. Mis amadas, todos somos pecadores y realmente debemos arrepentirnos arrepentirnos de lo que no, realmente lo que no agrada al Señor. Yo podría darte muchos ejemplos, pero realmente hoy quiero aplicarlo a la intolerancia, a hablar de otros negativamente. Y cuando yo hablo de alguien, juzgo a alguien, eso es un pecado que absoluto. Miremos y pensemos en esta mañana, ¿será que hay alguien en quien yo he juzgado negativamente? Realmente esto viola uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado: no darás falso testimonio. Y cada vez que yo voy a seguir enseñando de aquí a unos mesecitos esta parte, yo quiero tener una parte práctica, no solamente teología, que es expiación, propiciación, no, sino que ustedes pongan realmente en práctica vivencial y vida cristiana lo que es realmente la radiografía de Cristo en sus vidas.
Hay una regla, realmente, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y a veces se nos olvida. Exactamente. Debemos, mis amadas, nosotros tenemos que tener la ternura de Cristo. ¿Tú tienes la ternura de Cristo? Hay que tener la ternura de Cristo. De cómo vas a hablar de otros, cómo vas a exhortar a otros, cómo actúas para otros, cómo trabajas para el Señor, ¿sí? Y porque nosotros debemos realmente ser luz en este mundo de oscuridad. Y le dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la radiografía realmente de Cristo. ¿Cuál es tu radiografía? ¿Qué es la vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Mis amadas, vivimos en un mundo construido sobre arena. Y realmente existen muchas voces que no me dejan aferrarme a la palabra de Dios. Hay muchas vocecitas que me dice y me habla. Pero nosotras debemos entender que si estamos solas y si estamos completamente solas, el Señor no te ha abandonado. Alex, me siento sola. Alex, soy viuda, mis hijos están grandes. Pero cuando te sientas completamente sola, recuerda, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Y Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las cuida, mis amadas hermanas, las sana, las ama. Y nunca ustedes van a estar en soledad, así se sientan realmente solas, porque Cristo está con ustedes. Las palabras importan, tus palabras importan, impactan o destruyen. Vamos a orar. Señor Jesús, damos inmensamente gracias por el amor que nos das. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta teología en nuestra vida práctica vivencial, que demuestre el carácter de Cristo, que demuestre el pensamiento de Cristo, que demuestre la ternura de Cristo. Gracias doy por estas enseñanzas que han sido dirigidas por el Espíritu Santo, Señor, que sean de sello y que podamos redarguir nuestra vida cada instante, Señor, y recordar lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Bendice, Señor, el resto de servicio. Gracias por el grupo de alabanza, por la predicación, por este día de la familia, Señor, en la cual tú quieres que nosotros estemos, Señor, unidos siempre como la familia de la fe. Señor, gracias doy en esta mañana, pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias.